¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la hominización, que es un tema que hemos estado aprendiendo durante estas semanas de clase, así que ahora vamos a reforzarlo a través de este video y esperamos que los conceptos queden claros para su evaluación de esta semana. Muy bien, a continuación entonces vamos a tocar este tema que para muchos es muy interesante, para otros quizás no lo es, pero en medida del aprendizaje de cada uno, vamos a, vamos a tocar cada uno de los puntos que hemos tratado en las sesiones de aprendizaje. Muy bien, primero tendremos que definir qué es la hominización. Y la hominización se puede definir como un proceso que es evolutivo. Cuando me refiero a un proceso evolutivo, me refiero a un proceso que se basa en la teoría de la evolución. Muy bien. Este proceso de evolución tiene una característica que es constante. Es constante. Constante a partir de una raza de primates. Aquí viene una aclaración. Es a partir de una raza de primates. Muy bien, de alguna de estas razas es que se originó la primera raza humana. Eso es lo que nos hace la diferencia con los monos actuales. Es por eso que debemos tener mucho cuidado en el momento de poder definir lo que es la hominización. Obviamente este proceso para la aparición de la raza humana ocurrió en un proceso de millones de años. Estamos hablando más o menos, según los últimos estudios, de unos 7 millones de años de antigüedad. Es una aproximación. Muy bien. Ahora, para que sea considerado como raza humana, tendría que tener dos características principales. Estas características son las siguientes. En primer lugar, debe tener una marcha bípeda. ¿Qué quiere decir una marcha bípeda? A dos pies. Una marcha bípeda. Una postura erguida. Una postura erguida. Eso quiere decir que debe estar a dos pies, es decir, a dos pies, y debe estar con la columna erguida. Es decir, lo que normalmente nosotros hacemos mientras caminamos. Esas son las características que debe tener este primer ser humano para ser considerado un primer hominoide, por decir así. Pues, algunos estudios lo mencionan así, ¿no? Un homínido. Muy bien, ¿cuáles fueron estos primeros homínidos o hominoides? Muy bien, vamos a ver quiénes fueron estos primeros homínidos. Vamos a definirlos así. Los homínidos más antiguos eran denominados los Australopithecus. Estos Australopithecus, considerados los primeros homínidos, tenían especies. Estas especies eran las siguientes. En primer lugar, en primer término, está el Anamensis. Después tenemos el Afarensis. Después tenemos el Africanus. Y por último tenemos el Robustus. Estos Australopithecus, según los estudios, estamos hablando entre
7 a 2 millones de años de antigüedad. Muy bien, entonces estos Australopithecus, a ver, vamos a ver, aquí ha habido un pequeño error, creo que es Australopithecus, aquí ha habido un error, a ver, lo corregimos, disculpen a todos ustedes por este pequeño impasse. Bien. Entonces, Australopithecus. De estos, creo que uno de los más famosos es una afarensis. Una afarensis que fue descubierto en África. Ah, ojo, los Australopithecus fueron descubiertos y todos los homínidos fueron descubiertos en África. Estamos hablando de básicamente de los Australopithecus. En el caso de los Homos también fueron algunos, mientras que ya las últimas especies ya fueron descubiertas en Europa y en Asia. Bueno, este afarensis muy famoso es la aclamada Lucy, una afarensis de la cual estamos hablando más o menos de años de antigüedad de 3,1 millones de años de antigüedad. Esta especie afarensis con este resto muy famoso, que es la de Lucy, es uno de los hallazgos más grandes que tiene en este caso, la arqueología y la paleontología, ¿no? Se encontró el cuerpo de Lucy, un Australopithecus, no completamente, pero sí en su gran mayoría, y podemos tener claramente una idea de lo que vendría a ser estos primeros Australopithecus. Muy bien, este es por un lado los Australopithecus, pero también tenemos por acá a otros. En este caso vamos a señalar que son los llamados homos. Estos homos son habilis, o mejor dicho, el hombre hábil, en latín obviamente, en latín, se caracteriza por la creación de herramientas, pero no de herramientas de metal, sino herramientas basadas o hechas en piedra. Muy bien, después también tenemos al rudolfensis. Después tenemos al erectus. En este caso, el Homo erectus, o el hombre erguido, erecto. Es decir, es un hombre que ya podía caminar normalmente en posición erguida y a dos pies. Ya él elaboraba lo que es herramientas también, pero poco más sofisticadas. Además también ya se vestía, y además una de las cosas más grandes que sucedió fue que descubrió la utilización del fuego, que fue un paso muy importante en la vida del hombre de este tiempo, del hombre prehistórico. También tenemos al Homo antecesor. Y finalmente tenemos al Homo sapiens. En el caso del Homo sapiens tendremos que decir que se divide o se subdivide en dos. En el Neandertal, el cual enterraba a sus muertos, y también en el Cro-Magnon. Estos ya descubiertos en Europa, ¿no? Ya han sido descubiertos en Europa. Sobre el Cro-Magnon, estamos hablando de más o menos 30.000 años. 30.000 años. Y además
y además del Cromañón también decir que en realidad es el hombre actual, es decir, es el muy famosa especie que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, el hombre sabio. El Homo sapiens sapiens no es otra cosa que el resultado de toda esta evolución y somos todos nosotros en la actualidad. Obviamente con las diferencias culturales que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Bien, eso es con respecto a la hominización, pero también hay otro tema que es importante mencionar que justamente engloba todo esto, que es acerca de la prehistoria. Ahora, la prehistoria, ¿cómo es definida? ¿Cómo es definida la prehistoria? Es definida, como lo dice su propio nombre, como la prehistoria antes, antes de la historia. Ahora, esta denominación antes de la historia posee ciertas etapas. Estamos hablando de una época donde el ser humano estaba, bueno, estaba aquí en la Tierra y estaba sobreviviendo. En un ser humano que en su primer momento fue cazador y recolector, para luego pasar a ser ya un agricultor y ganadero. Podemos dividirlo de la siguiente manera. En un primer momento denominamos a la prehistoria como un paleolítico. Y después, en un segundo momento, denominamos a la prehistoria como un neolítico. Hay un periodo de transición que algunos historiadores lo han denominado como un mesolítico, aunque eso, como su mismo nombre le dice, es un periodo solo de transición. Muy bien, del paleolítico, ¿qué podríamos mencionar? Muy bien, características generales, puntuales con respecto al paleolítico. Tenemos, por ejemplo, que el ser humano es cazador y recolector. Además, tenía como vivienda, eran nómadas, pero se asentaban en cuevas temporalmente, y de ahí viene lo que vendría a ser las famosas pinturas rupestres. Las pinturas rupestres. Muy bien, no solamente era cazador, recolector, nómada, sino que además también tenía algunos ritos funerarios, o cumplía algunos ritos funerarios. Muy bien. Con respecto al neolítico, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en el neolítico se habla de una revolución. Una revolución hace referencia a un cambio total, muy importante. Muy bien, y en realidad fue así porque ocurrió un cambio climático. Lo voy a poner en otro color. Lo que sucedió fue un proceso. Este proceso, para que ocurra esta revolución, fue primero que ocurrió un cambio climático que permitió esta revolución. Después una adaptación a nuevas formas de alimentación. Aparecieron nuevas formas de alimentación.
nuevas formas de alimentación. Estas nuevas formas de alimentación estaban basadas en lo que es la aparición, muy importante, de la agricultura y de la ganadería. Es por eso que se denomina revolución, porque el hombre pasa de ser un simple cazador de animales y un recolector de vegetales, pasa a ser un agricultor y un ganadero. Esto significa una revolución. En eso se basa la revolución neolítica. Es por eso que la mayoría de historiadores lo denominan de esa forma. Muy bien, obviamente para que ocurra esto hubieron muchos cambios y también la creación de nuevas herramientas. Estas formas de herramientas ocurrieron en tres, ¿no? Nuevas formas de herramientas. Estas nuevas formas de herramientas que ya el ser humano lo estaba perfeccionando, apareció primero en el campo de la metalurgia. Entonces estamos hablando acá ya no de la piedra, sino de los metales, propiamente la edad de los metales, o la aparición de la edad de los metales. Después también tenemos la aparición de la rueda, importantísimo para el desarrollo del ser humano, y obviamente para la agricultura, el arado. Muy bien, eso es con respecto a la revolución neolítica, o también señalar que gracias a la aparición de la agricultura y de la ganadería, el ser humano pasó de ser un ser nómada a ser sedentario. Es decir, que se quedaba en un lugar a vivir. Entonces estamos hablando ya de la aparición de algunos pueblos y por ende de algunas sociedades. También tenemos la edad de los metales. Esta edad de los metales, que es parte de la prehistoria, importante señalarlo. La edad de los metales, que se divide, tiene una división. Esta división es de la siguiente manera. Tenemos primero la edad del cobre, después tenemos la edad del bronce y finalmente la edad del hierro. Todos estos en función de la dureza del metal. Muy bien, en este caso, la edad de los metales, está bastante relacionado, la edad de los metales está bastante relacionado con el megalitismo. ¿Qué es el megalitismo? ¿A qué se refiere con megalitismo? Muy bien, el megalitismo se refiere a ciertas construcciones, obviamente muy grandes, por su mismo nombre, megalitismo, litis, piedra, mega grande, inmensos. Tenemos en primer término los menires, después tenemos los cromlech, después tenemos los dólmenes, después tenemos que cada uno de estos estas construcciones tenían un significado, y aparte que fueron construidas alineadas, y había ya un concepto de creencias. Obviamente vamos a colocar creencias religiosas, que por esa razón fueron construidas.